Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Tercera semana de mayo y 10 días ya desde que cruzamos el tercer halving. Después de una variación de casi $1.000 el día que cruzamos el halving, entre los 8.200 y los 9.100, ahora nos encontramos llamando a las puertas de los $10.000, marcando a fecha de grabación de esta intro 9.770. El hash rate, otro dato interesante, ha caído desde su all-time high el día del halving de 137 exahashes a 86, una caída del 30%. Toca pensar ahora la famosa pregunta de qué sigue a qué. ¿El precio sigue al hash rate o el hash rate sigue al precio? Los viejos del lugar te dirán que el precio sigue al hash rate, así que veremos en qué queda todo esto las próximas semanas cuando nos vayamos alejando del ya logrado tercer halving de Bitcoin. Y hasta aquí el precio, porque hoy te traigo uno de esos pods para despiezar, sazonar y consumir en la medida que tu apetito te lo pida. Apto para todos los públicos y sin necesidad de ningún tipo de conocimiento previo Bitcoin. Te cuento más en un minuto, pero antes déjame contarte dos cosas que me parecen muy interesantes sobre mis dos sponsors. Ahora que ya no tenemos Bitter, ¿dónde compras Bitcoin? ¿Te has planteado utilizar HODL HODL? Si no lo has hecho porque sientes que es más complicado y que te va a llevar más tiempo, déjame decirte que estos son dos misconceptions porque yo lo he probado y de verdad que me ha enamorado su uso. Voy a hacer un caso práctico. Entro ahora mismo a comprar Bitcoin y en HODL HODL el precio en euros, la oferta más barata es 8.940 euros. El precio de mercado de Bitcoin está en 8.920 euros, por lo que está genial, solo son 20 euros más del precio de mercado. Veo que el método de pago es Hal Cash, que es muy buen sistema, sobre todo para quien vende, pero también para quien compra. Pero imaginemos que desconozco el sistema y que busco la primera oferta con transferencia SEPA, que lo domino. Primera oferta, 9.120 euros, unos 200 euros por encima del precio de mercado que hemos dicho que estaba en 8.920. O lo que es lo mismo, un premium del 2%. ¿Me vale la pena el premium del 2% por la comodidad de una transacción SEPA y el anonimato de comprar sin KIC? Pues teniendo en cuenta los premiums de casi el 5%, 6% que a veces te cobran los cajeros o los cupones, a mí sí que me compensa. El proceso de pago por transferencia va a llevar 1 o 2 días y aquí entra el juego la segunda duda, ¿no? De que va a llevar mucho tiempo, ¿no? Pero no es así, no es verdad. Porque si ahora mismo entro en la oferta, en esta de SEPA, y le digo aceptar y empezar contrato, acabo de fijar el precio de compra y la cantidad de compra. Ya nada va a cambiar eso. Lo único que va a cambiar es que va a haber un proceso por detrás que va a necesitar que se vaya cumpliendo y en el cual yo solo tengo que enviar la transferencia y eso va a durar 1 o 2 días. Pero yo ya he fijado el precio y es una cuestión de tiempo de que reciba mis satoshis. Todo esto, además, una cosa que me ha encantado es que puedes conectar tu cuenta HODL HODL con tu Telegram y vas recibiendo notificaciones cuando se va actualizando el estado de tu compra. Anímate a probar HODL HODL y sorpréndete por lo cómodo que puede llegar a ser comprar sin KIC. Te puedes registrar utilizando el código Lunaticoin en mayúsculas y recibirás una reducción para siempre de las comisiones. Que quede claro que yo no gano nada de todo esto, así lo solicité, y lo único bueno es para quien se registre que va a tener ese descuento en las comisiones. Échale un vistazo entrando a hodlhodl.com o siguiendo el link que encontrarás en la descripción de este podcast. Y algo que también se está viendo después del halving es la subida de las comisiones por transferencia de Bitcoin on-chain, por el Bitcoin que conocemos. Y Bitrefill también tiene una solución para este problema. Te he contado que Bitrefill es la empresa Bitcoiner que te permite tanto comprar vales regalo o tickets regalo de numerosas empresas, ¿no? IKEA, MediaMarkt, etc.,
Y también es la empresa que te permite recargar tu teléfono móvil en todas las partes del mundo. Tiene numerosísimas empresas de telefonía. Pues bien, también tiene servicios Lightning. Entre ellos, uno en concreto, el Tor Recharge, te permite pasar saldo de on-chain a off-chain. Si tú tienes un saldo on-chain y lo quieres tener en Lightning y no tienes un nodo y no sabes cómo hacerlo, pues Bitrefill te lo pone fácil. Imagínate que tú tienes Bitcoin en un exchange centralizado, pues con Tor Recharge, dentro de los productos de Lightning en Bitrefill, puedes convertir esos satoshis on-chain en satoshis Lightning y empezarlos a mover sin tener que estar pagando todas estas comisiones que te piden y a la velocidad del rayo. Échale un vistazo a todos los servicios que Bitrefill te puede ofrecer dentro de una economía circular de Bitcoin, siguiendo el link que encontrarás en la descripción, también el link que encontrarás en mi web, lunaticoin.com, o entra directamente en bitrefill.com y empieza a disfrutar de sus servicios cripto. Pues bien, ahora sí, a punto para saber qué es la Electronic Frontier Foundation y cómo se encargan de proteger la privacidad de los usuarios en el ciberespacio. O mejor, a punto para saber qué queda vivo de los cypherpunks, cómo debemos navegar de forma privada por internet. ¿Qué es mejor, Telegram o WhatsApp? ¿Chrome o Tor Browser? ¿Es Tor tan privado como se dice? ¿Cómo se protege las comunicaciones por internet de los activistas amenazados de muerte? Todo esto te lo cuenta a continuación Andrés Arrieta, de la Electronic Frontier Foundation. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias. ¿Desde San Francisco ahora? Así es, de San Francisco. Vivo al otro lado del puente. Al otro lado del puente. ¿Y cómo se está viviendo esto del confinamiento desde allí? ¿Cuál es la situación? ¿Estáis confinados o no? Sí, el área en donde vivimos, que es San Francisco, Cupertino, Berkeley, Marin, toda el área decidió cerrar antes que el estado. Fueron muy Ajá. rápidos, entonces casi no hay casos y llevamos casi 2 meses con el confinamiento. Entonces ya creo que nos empezamos a acostumbrar. ¿Pero podéis salir para, aparte de hacer la compra y esto, o hacer deporte y estas cosas o no? Sí, podemos salir a caminar o cosas por el estilo. Yo me voy a dar una vuelta en moto y relajarme un poco. Qué bueno. Suena como... Es raro lo que voy a decir, pero suena ligeramente agradable. Como un Sí, poco relajado. es mejor que no poder salir más que para comprar la comida, ¿no? Sí, sí, sí. Y hasta hace una semana prácticamente esa ha sido la situación aquí. Así que sí, que ahora que nos dejan salir unas horas a hacer deporte, ya parece una maravilla, ¿no? Pero bueno, yo deseoso de que acabe todo esto. Pero bien, no quiero centrarme ni darle mucho más tiempo a este confinamiento y al COVID que nos da tantos dolores de cabeza. Y quiero saltar directamente a hablar de ti un momento porque te he saludado, pero quizá quien nos está escuchando pues no sabe quién eres. Entonces, ¿cuál es un poco tu background y cómo acabas trabajando para la Electronic Frontier Foundation? Sí, claro. Bueno, yo actualmente soy el director de Consumer Privacy de la parte de privacidad del consumidor en el Ajá. lado de ingeniería en Electronic Frontier Foundation. Yo estudié telecomunicaciones y electrónica, una ingeniería, y siempre me dediqué desde que estaba estudiando a la parte de telecomunicaciones y software. Y Ok. realmente yo empecé con esto mucho antes. Desde chico mi papá nos compró una computadora. Éramos yo creo que los primeros en tener una computadora en todo el edificio. Ajá. Y, y pues era una Commodore 64 Wow. y tenías que poner ese disco raro y poner unos comandos para poder jugar, ¿no? Entonces mi papá me había dejado un libreto con paso a paso las instrucciones. Eh, entonces yo ejecutaba exactamente lo que decía. Pero y jugabas porque esa era la primera parte emocionante, pero después decías, bueno,
¿qué pasa si hago esto, no? Y empezás a intentar otras cosas, y abrías el manual y lo empezás a leer, y a una edad de 8 o 9 años es lo más fantástico que hay. Sin duda. Y desde entonces me empezaron a gustar las computadoras, siempre me gustó armar que robots con Legos, de todo, química, lo que sea. Y poco a poco me empecé a meter en el mundo de las BBS, y aprender de técnicas de cómo podía hacer llamadas gratis, Ajá. y de la seguridad. Y obviamente caí en historias sobre lo que hacían las agencias de inteligencia para espiarte. Y eso metió más mi curiosidad en seguridad y por un lado la emoción de saber cómo entrar en un sistema y por otro lado, y bueno, ya que sé cómo protejo, ¿no? Entonces siempre en mi mente siempre hubo eso, atrás estaba siempre la cuestión de que podía alguien entrar a tu sistema o estarte monitoreando, sea el gobierno u otra persona. Eh, y total, me fui a estudiar telecomunicaciones y electrónica y ahí lo que me fascinaba era una parte más o menos escondida. Todos sabíamos de la seguridad de Internet para entonces, este, y bueno, la gente estudiaba específicamente para eso, pero no había un enfoque a la parte de radio. Y Ujú. me empezó a gustar cómo funciona realmente la inscripción, este, cómo podíamos interceptar señales de radio y decriptarlas y saber de dónde vienen comunicaciones secretas, bajar señales de satélites y, y terminé trabajando en el ambiente de las telecomunicaciones, en empresas como Ericsson, Telefónica, viendo todo el aspecto del radio, del core y hacer sistemas de pago y tuve la fortuna de estar en todas las partes de la red de telecomunicaciones prácticamente. Y siempre con la idea atrás de la seguridad y la privacidad. Y pues yo siendo un cliente me importaba mi privacidad. Entonces yo siempre era esa persona muy molesta dentro de las empresas que siempre decía, no, 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 pero esto es malo para la privacidad, no, 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 esto es malo de seguridad. Oye, y si creamos un producto para marketing que tomamos eso, no, 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 es terrible. Yo no, eso nunca le dijimos a los usuarios, no puedes hacer eso. Entonces siempre era ese tipo de persona. Nunca se me ocurrió trabajar en EFF. Yo conocí a EFF desde hace mucho, obviamente, por estar en todo el ámbito de la seguridad, de la privacidad. Este, los conozco desde hace más de 20 años pero nunca se me ocurrió que pudiese yo trabajar para IFF. Eh, entonces yo seguí mi carrera normal, eventualmente fui a hacer una maestría en negocios y quería empezar mi propio startup. Y quería Ujú. empezar algo realmente innovador, algo que ayude a cambiar el mundo, no lo típico de una app para hacer una tontería y vamos a cambiar el mundo, que realmente quería cambiar el mundo. No sabía cómo, pero algo quería hacer. Y empezamos una idea para proteger a la gente que compraba farmacéuticos cosas de contrabando, no funcionó y eventualmente tenía que conseguir un trabajo, no podía Ujú. estar votando en ideas de negocio después de lo que había gastado para la maestría. Y un día vi en Hacker News que IFF buscaba un manager, alguien que haga la gerencia de parte de sus equipos de tecnología. E igual dije, no hay posibilidad que me vayan a contratar, yo vivo en Francia, no me van a hacer volar desde allá para una entrevista, ellos están en Bay Area con Silicon Valley y ese mismo día que mandé el currículum, solo por curiosidad, tuve respuesta, oye, hablamos y unas semanas después ya estaba viajando a, Wow. a California para mudarme y pues el sueño de poder trabajar en una organización como IFF que ha hecho tanto por nuestra seguridad, por nuestra privacidad, por poder crear cosas sin que las grandes empresas nos impidan la creatividad, es un sueño. Entonces ahora estoy en la parte de tecnología en IFF y una forma de explicar que cómo estamos divididos cuando IFF empezó, eran realmente abogados que pelearon para varios casos, los Crypto Wars, que hablaron un poco en otro episodio. Uh,
y realmente eran abogados. Eventualmente necesitaban a alguien que conozca la parte de tecnología, alguien realmente dentro de ella. Para esto empezaron a consultar, obviamente con tecnólogos, este, y eventualmente contratar su primer tecnólogo. Y la idea era que esa persona era alguien con un montón de experiencia en diferentes tecnologías, probablemente un ingeniero, que podía darles el conocimiento cuando ellos iban a pelear ante el gobierno o contra una empresa con una demanda, podían decir cosas coherentes en la parte de tecnología, no solo en la materia legal. Eventualmente eso creció y la cantidad de tecnólogos crecieron y pasó de solo ser como un arma un brazo de consultar la parte de tecnología a desarrollar software. El más conocido es este Certbot para Let's Encrypt, que te permite tener HTTPS en tu página web, el candadito verde que te indica que tu comunicación es segura. Ujú. Y herramientas como Privacy Badger, que es una extensión para tu navegador que intenta bloquear todo lo que te rastrea en Internet. Entonces empezaron a desarrollar varias piezas de software para proteger a la gente. Ya no era solamente ayudarle a los abogados a entender la tecnología y desarrollar mejores políticas, pero era también desarrollar software. Y después también hubo un brazo que era ayudar a las comunidades en riesgo especial, como los activistas, los periodistas que son atacados por grandes gobiernos. Entonces, la parte de tecnología, bueno, IFF creció mucho, ahora somos poco más de 100 personas y la parte de tecnología hace muchas cosas. Entonces, yo empecé trabajando para ayudarles a gerenciar partes del equipo de software y hablar un poco de la política en los temas que conozco, de telecomunicaciones y otros, para ayudarles a los abogados y cuando hablo con gobiernos. Y ahora también gerencio la parte de lo que llamamos el Threat Lab, el laboratorio de riesgo, llamémoslo, y ¿Amenazas? ese de amenazas. Y ese laboratorio, por ejemplo, que se han escuchado de Dark Caracal, que fue una campaña, era básicamente el Líbano vendiendo sus armas, alguien en la agencia de inteligencia del Líbano vendiendo sus herramientas a otros regímenes para atacar activistas o periodistas alrededor del mundo. Nosotros fuimos parte del equipo, el Threat Lab fue parte del equipo que rastreó y logró identificar de dónde provenían todas estas herramientas. Wow. Entonces hacemos ese tipo de trabajo también. Entonces, ahora hago un montón de cosas en IFF. A veces tengo que hacer una lista para recordarme todo lo que hago. Pero ha sido un largo camino sin intención que eventualmente me llevó al trabajo de ensueño. Qué bonito. ¿Cuánto hace que estás en IFF? 3 años. Ha parecido una larga carrera, por lo que estabas... O sea, ha parecido aún más, por lo que estabas explicando. Sí, Em, llevé de carrera 8 años más o menos, pero 3 años en IFF. Pues intenso, suena muy intenso y muy interesante. Ahora te voy a preguntar algo más sobre IFF y obviamente, pues bueno, como tú decías, ¿no? En un anterior podcast hemos hecho un especial sobre los cypherpunks y entonces ahí aparece la Declaración de Independencia del Ciberespacio, por la que también te preguntaré de John Perry Barlow, y es un poco cuando hace la aparición la IFF en el podcast y por eso me apetecía hablar un poco más de IFF. Pero antes de saltar directamente, déjame preguntarte por Bitcoin, porque hablar de la IFF es como consecuencia de este pod que te comentaba. No sé qué tan familiarizado con Bitcoin estás y no es el tema principal del podcast de hoy, pero ¿conoces Bitcoin? Y si lo conoces, ¿qué piensas de él? Sí, a mí más o menos un año después de que haya empezado alguien me comentó y yo tengo la terrible historia de que compré varios Ok. y miné varios y se me olvidó y obviamente ya no los tengo y hoy sería una fortuna, ¿no? Soy uno de los muchos que hicieron Wow. desafortunadamente eso. Lo he seguido por un largo tiempo y de hecho la empresa que intentamos lanzar de farmacéuticos hacía verificación de proveniencia a través de Ethereum. Ok. Este,
Entonces, sí, he seguido Bitcoin. Es el futuro, definitivamente. Qué dolor esto que cuentas. Pero bueno, a lo mejor al final te pregunto alguna cosa más. Más o menos has explicado ya en la primera pregunta qué es la Electronic Frontier Foundation y a qué os dedicáis. Entonces, me ha resultado, entre todas las ramas, digamos, que tenéis de abogados, de tecnólogos y luego también de ayuda a activistas, pues esta pregunta creo que es interesante en base a esta última, a la de la ayuda a los activistas. ¿Cómo se financia la IFF? Si un poco defendéis a todo el mundo de los gobiernos, ¿cómo se financia? Sí, la mayor parte proviene de la gente y de hecho de lo que llamamos pequeñas donaciones, ¿no? Es un gran lujo que nosotros tenemos, que podemos, que seamos fundados en una mayor parte realmente por la gente que ayudamos, porque nos permite tener mucha flexibilidad. No tomamos donaciones de gobiernos, fondos de gobierno. No son necesariamente malos, pero simplemente nos permite tener una independencia, sobre todo cuando estamos demandando gobiernos. Es bueno que podamos hacer lo que se nos pegue la gana sin que nos preocupemos si pudiésemos perder esa donación. Entonces, realmente la gente que nos escucha es a los que les tenemos que agradecer. Qué bueno, porque decíais que sois unos 100, ¿no? Trabajando. Sí. O sea, qué bueno que una fundación tan grande se pueda mantener pues sin tener que acudir a ningún tipo de ayuda del gobierno estatal. Sí. Y lo que hay que ver es, yo siendo parte francés y habiendo vivido en Francia, es una cultura muy diferente a la de Europa. En Estados Unidos hay una gran cultura de hacer muchas donaciones a este tipo de organizaciones, por muchas razones, ¿no? No hay el mismo soporte de gobierno, no hay la misma estructura, y aunque siempre hablamos de todos lados de desconfiar del gobierno, yo siento que en Europa tenemos una confianza mayor en que nuestros representantes van a hacer lo mejor posible por nosotros. Siempre decimos que no, que fraude, lo que queramos, pero al final de cuentas lo que yo veo es una gran diferencia en la confianza, en la forma de confiar en nuestros representantes en el gobierno. Y en Estados Unidos hay una cultura muy diferente de pensar, vamos a pagarle a organizaciones para que hagan ese trabajo y se aseguren de que realmente hay alguien viendo por nuestros derechos. No creo que fuese posible tener este tamaño si IFF estuviese en Europa. Hay organizaciones en Europa, definitivamente, la Quadrature du Net en Francia, que hacen un trabajo impresionante, pero no tienen el tamaño simplemente porque les falta el apoyo que deberían tener. Desconfían más los americanos del gobierno. Así es, mucho más. Y no hay el mismo soporte gubernamental en Estados Unidos que como lo hay en Europa. No, hasta eso se está viendo, ¿no? Ahora, no quería hablar, pero hasta volviendo a COVID, se está viendo en las manifestaciones de anti-lockdown de Estados Unidos. Aquí en España fuimos de los primeros en entrar en lockdown y aquí nadie se manifiesta en contra. Es como aquí se acata y mucha queja de puertas para adentro, pero de puertas para afuera no pasa nada, o sea que me lo creo. Quiero tocar un poco sobre la historia de la IFF, porque hay 4 personajes interesantes que son como los fundadores o que estuvieron en el momento fundacional de la IFF. He visto que fue en 1990 y como fundadores aparecen Mitch Kapor, John Gilmore, John Perry Barlow y Steve Wozniak. El primero lo voy a pasar, o sea, el último que he mencionado lo voy a pasar ya porque más allá de haber hecho un aporte inicial y de estar en los primeros momentos en la IFF, bueno, su paso fue más fugaz, pero también es muy conocido por todos por ser cofundador de Apple. Mitch Kapor es un poco la figura de presidente y también me da la sensación que era un poco como la figura visible e importante de esos momentos de la IFF y fue presidente del 90 al 94. John Gilmore, lo conocimos en el anterior podcast de Cypherpunks porque pues
junto a Tim May y Eric Hughes, cofundan el movimiento Cypherpunk, que fue la punta de lanza de la evolución criptográfica de aquellos momentos, ¿no? De toda la investigación sobre técnicas de criptografía fuerte. Y voy a recuperar unas frases para comentar contigo que aparecen en el manifiesto Cypherpunk, para saber si algo de todo eso sigue vivo. No podemos esperar que los gobiernos, corporaciones u organizaciones de carácter anónimo garanticen nuestra privacidad por pura caridad. Nosotros, los cypherpunks, estamos dedicados a construir sistemas anónimos. Defendemos nuestra privacidad con criptografía. Los cypherpunks estamos activamente comprometidos en hacer de las redes un lugar seguro para la privacidad. Te pregunto, ¿cuánto queda de ese espíritu cypherpunk hoy en día en fundaciones como EFF? Yo creo que sigue siendo muy vivo. Yo creo que el mundo ha cambiado en diferentes formas también. Nosotros hemos tomado un poco más la posición de pasar legislación. Antes éramos más de hagamos que la tecnología nos proteja porque esa es la única forma. Y yo creo que seguimos pensando en gran forma que si la tecnología tiene vulnerabilidades, no es hecha para protegerte completamente, no puedes esperar protección total. Entonces tenemos que seguirnos asegurando al 100% con lo que comentabas, que la tecnología nos protege, que no tengamos que depender del gobierno. La realidad es que el mundo es un poco más complejo y hay cosas en que la tecnología no es suficiente. Si hablamos de la competición entre empresas, yo creo que hay momentos en los que sí se necesita que los gobiernos entren con legislación y que realmente hagan cambiar las cosas. Entonces yo creo que al menos en EFF lo vemos como que no es solo la tecnología, es la tecnología y la legislación. Pero seguimos con la idea de que una legislación por sí sola no te va a proteger. Y yo creo que el mejor ejemplo de eso es la encripción. Es decir, por ejemplo, hoy en día que puedes tener encripción debilitada con puertas traseras que supuestamente va a darle seguridad a la gente y que confiamos en el gobierno es completamente falso. Si la encripción tiene puertas traseras, no es encripción para iniciar. O es encripción fuerte o no lo es. Y no puedes confiar en que el gobierno te va a dar las protecciones porque hemos visto a través de la historia, inclusive recientemente, abusos. La NSA espiando a los americanos y al mundo. Y hay algo que tenemos también que recordar. Aun si confiásemos completamente en algunos de nuestros gobiernos, eso no significa que es como funciona en el resto del mundo. Entonces, cuando nosotros pensamos los cyberpunk o organizaciones como EFF, pensamos por qué la tecnología tiene que ser 100% fuerte para proteger a la gente sin necesidad del gobierno, es porque no todos los gobiernos funcionan iguales. Hay gobiernos que son autoritarios y que no tienen en mente las mejores intenciones para la gente que gobiernan. Entonces, si la tecnología no está protegiendo, no está dando esas protecciones a la gente, simplemente no las tienen. Interesante esto. ¿Crees que la criptografía es la pieza fundamental para replicar, incluso mejorar, la privacidad del mundo físico al mundo digital? O sea, que sin criptografía esto no sería posible. Yo creo que es uno de los pasos, pero no es el único. Puedes tener criptografía y tener 100% seguridad entre tu comunicación entre A y B, pero si B filtrea los datos, has perdido una parte de la privacidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios aspectos. Hay los aspectos también de cómo las personas o las entes que se comunican, cómo tratan la información. Y yo creo que esa es más la parte de privacidad que hay que ver, que no necesariamente depende de la encripción. A menos que digas que pongas limitaciones que no son realistas para ciertos tipos de aplicaciones o servicios. Entonces, sí, la criptografía fuerte es una pieza esencial, pero no es la única pieza. Esta es la parte que se debe apoyar con legislación.
legislación, definitivamente. Cosas como la protección de datos en Europa, el GDPR, olvido el término en español, Ujú. o en Estados Unidos, legislaciones estatales como el CCPA, que es en California, y tienes otros estados también empujando legislaciones similares a la que hay en Europa. Eh, sí. Esa, esta legislación europea que tantos dolores de cabeza ha dado a muchas empresas en tener que aplicarlas, sobre todo navegar por Internet, ha cambiado. Salen 50.000 banners cuando entras a una web de aceptarlo absolutamente todo para poder entrar. ¿Es una regulación que consideras interesante, que es el camino a seguir? O, bueno, digamos que ¿cuál es tu opinión sobre ella? Sí, yo creo que en general tiene muchos lados positivos. También creo que una legislación para Europa, y cuando me hacen la misma pregunta congresistas en Estados Unidos, este, yo les digo, Europa y Estados Unidos son dos mundos diferentes. Entonces, cuando no puedes simplemente importar legislaciones, tienes que pensar en cómo se adapta, porque en Europa esta protección de datos no vive el vacío, vive alrededor de otras Mm, legislaciones de protección de datos. Tenemos el e-privacy, Reino Unido se está saliendo, pero existe el Privacy Shield. Y ujú. existen un montón de otras legislaciones que no existen en Estados Unidos. Entonces, a lo mejor hay partes del texto que están tomando en consideración que hay otras partes de la legislación que protegen otros casos. Entonces, y yo sería muy cuidadoso en decir que hay que copiar el GDPR en Estados Unidos o en otra parte de la región de este planeta, ¿no? Mm. Tiene muchas cosas positivas. Creo que ha tenido un cambio positivo en el sentido que ha forzado a las empresas a tener un mejor trato de nuestros datos. Ha hecho que antes la colección de datos masivos era algo que simplemente se hacía porque lo podías hacer sin repercusión. Y la mayoría de las veces no había una razón real de negocio por la cual lo están haciendo, simplemente lo hacían porque lo podían hacer y tal vez algún día en el futuro tendremos utilidad de ella. Ahora se ha vuelto un riesgo, un factor de riesgo en el colectar información derecha-izquierda. Y eso es algo bueno, eso fuerza a las organizaciones a pensar, ¿realmente necesito estos datos? A informar a los usuarios por qué están colectando datos y darles las opciones sin repercusiones negativas en su servicio sobre si quieren que sus datos sean uh, tomados por estas organizaciones. Sí han tenido muchas organizaciones problemas para adaptarse a este tipo de legislación. Yo creo que en donde yo he visto más problemas ha sido en organizaciones no europeas, porque aunque GDPR entró recientemente, ya teníamos legislación de protección de datos, no es algo nuevo en Europa, Mm. y Privacy lleva un largo tiempo en existencia. Por eso teníamos todos los cookie walls. Cada sitio que entrabas te ponían un banner de aceptas los cookies. Simplemente se hizo más fuerte. En Estados Unidos no hay realmente protección de datos. No hay protección a los usuarios, ninguna. Entonces, muchas organizaciones tenían es algo que no habían pensado, no habían seguido el cambio de legislación en Europa y los tomó les tomó de miedo de repente ver que Ujú. había un cambio de legislación que les afectaba porque tenían usuarios y clientes en Europa. Y algunos decidieron simplemente no servir a Europa. Tienes periódicos que bloquean IPs europeos y que dicen que no te van a dar servicio, ¿no? Y me parece algo ridículo que las empresas estén diciendo no te vamos a dar servicio porque en tu país hay una legislación que te protege tus datos, entonces decidimos que o te damos servicio sin que estés protegido y no nos importa, o simplemente no te damos servicio. Me parece algo impresionante que te lo digan tan claramente. Mm. Este, y es algo muy triste para gente que no tiene ese tipo de protecciones, ¿no? Puedes tener encripción, pero si no tienes esas protecciones también no va a ser garantizada tu privacidad. Mm.
un buen refuerzo de la pregunta anterior. Se me ha ocurrido escuchándote otra pregunta de algo que últimamente estamos hablando con los otros chicos del directo que hacemos, y es sobre la obligación del compliance de muchas empresas de servicios financieros de practicar KYC y AML, ¿no? Políticas de conoce a tu cliente y de anti-blanqueo de capitales. Aparte de que obviamente estás cediendo tu privacidad cuando pasas por uno de estos procesos, entiendo que para que esa empresa cumpla con la legalidad, nosotros, nuestra pega es decir que la seguridad al final en Internet, como decías al principio, no es una cosa sencilla, y entonces esos datos no es que tengas que temer por la agencia estatal de impuestos, por ejemplo, ¿no? Que vaya a venir detrás de ti en el caso de que no hayas pagado lo que te toca, etcétera, ¿no? Sino que incluso has de temer porque todos los datos que tú estás cediendo a Internet, independientemente de la empresa que sea, puede ser que un día acaben en el mercado negro como fruto de un ataque, de un hack, etcétera, etcétera. ¿Es algo que nos debe preocupar estar dando datos constantemente en Internet por estas razones o no? ¿O tiene muy buena prensa esto que acabo de decir, digamos, en teorías conspiranoicas, pero no es tan así? Yo creo que hay de los dos. Yo creo que siempre tenemos que estar preocupados de los datos que estamos dando. Los datos, no necesariamente que estamos dando, pero que dejamos. Porque hay una diferencia entre datos que damos y datos que dejamos por simplemente cómo funciona la tecnología, ¿no? Siempre nos tenemos que preocupar. Podemos tal vez tener más confianza en ciertas organizaciones en cómo tratan nuestros datos, pero al final de cuentas siempre hay un riesgo, no hay seguridad al 100%. Entonces, si hay un riesgo, no recuerdo qué tantos problemas han habido con datos tratados, por ejemplo, por una organización de gobierno que trata con nuestros impuestos. Pero sí los hemos tenido con agencias privadas para que el credit score, cómo haces los pagos de tu tarjeta de crédito, ese tipo de cosas, y los hemos visto muchos problemas, hemos visto muchos leaks de datos y escuchamos escándalos de cuando han perdido nuestros datos que debían haber protegido y terminan en el mercado negro, y que escuchamos mucho más seguido de lo que nos gustaría escuchar. Nos gustaría escuchar cero. Yo creo que ese es el ideal, cero. Y estamos escuchando no uno, dos, estamos escuchando varios casos. Pero hay otro problema que es los datos que no necesariamente dimos, o al menos no sabíamos que lo estábamos dando, pero cuando uno hace compras con la tarjeta de crédito, la mayoría de los bancos, probablemente 98%, y ese es un número que me estoy sacando nada de la cabeza, vale. Pero la gran mayoría de los bancos venden tus datos. Entonces, por ejemplo, empresas como Google compran esos datos para saber si cuando viste un comercial en línea y a lo mejor no le diste clic, pero eso te llevó a comprar el producto en la materia física. Entonces, para poder probar que su sistema de tracking, de rastreo de tus datos funciona, han ido al punto de comprar tus datos de compras con tarjeta de crédito, lo que llamamos tus datos fuera de línea. Entonces va más allá de solo en Internet, pero inclusive tus compras supuestamente que no han sido por Internet también están en riesgo, ¿no? Y es un tema de seguridad y de privacidad. Y a veces son lo mismo, a veces no son lo mismo. Te estaba escuchando ahora y antes de que lo explicases te iba a decir, bueno, vas a hablar de metadata, pero sí, has hablado de metadata, pero de metadata del mundo físico, que es algo que aceptamos como que no está conectado, pero obviamente es que si pagamos con tarjeta de crédito, al final es mundo de Internet, aunque lo hagamos por la calle y estemos comprando pan o estemos comprando un bien físico que hemos visto en un anuncio de Google, ¿no? Claro. Qué locura, qué locura. Bueno, tengo algunas preguntas más sobre privacidad para escandalizarnos, pero voy a seguir con el repaso de la historia de la IFF y llegamos al personaje que a mí
me gusta mucho. Además, pude comprobar un poco más su historia personal en el anterior podcast y me encantó. Es muy interesante, que es la historia de John Perry Barlow. Y de nuevo, me ha gustado leer en el documento fundacional, digamos que tiene como 2 o 3 partes de ese documento, y una la escribe él. Y tiene un trozo donde hace como una descripción del estado del ciberespacio en 1990, ¿no? Y como es tan bueno escribiendo, pues voy a leerlo y también te voy a hacer una pregunta sobre ello. Dice así: el ciberespacio es la región fronteriza habitada por algunos pocos tecnólogos duros que pueden tolerar la austeridad de sus salvajes interfaces de ordenador, protocolos de comunicación incompatibles, barricadas propietarias, ambigüedades culturales y legales y, en general, falta de mapas y metáforas útiles. O sea, primero de todo, ¿cómo se nota que él no venía de este mundo tan técnico, sino que venía de fuera y hablaba de la necesidad de implementar metáforas, ¿no? De hacerlo masticable para el mundo no técnico? Pero te quería preguntar, claro, esto es 1990, estamos ahora justo pues 30 años después. Además, la fundación fue el 10 de julio, así que nada, tenéis el 30 aniversario. Y te quería preguntar si vivimos desde hace unos años en la era del UX UI, ¿no? Del User Experience, User Interface. O sea, ¿cómo se le ha dado solución a todo este problema que había en los 90? ¿Cómo lo ves tú esto? Yo creo que ha cambiado mucho el Internet comparado a los 90, y en ciertas formas sí igual. Entonces, ha cambiado porque en los 90 no era algo tan accesible. Era muy difícil tener acceso realmente a Internet. Costaba caro. Yo recuerdo, para entrar a Internet le costaba una fortuna a mis padres. Y hoy se ha vuelto un bien necesario para un gran porcentaje de la población del mundo. Y seguimos teniendo también otra gran parte que no ha tenido acceso. Esperemos que lo tenga, pero ha cambiado totalmente. Mucha gente tiene acceso y no hay que entender cómo funciona. No es ese mundo donde tenías que ser un tecnólogo para poder darle uso. Tiene una gran utilidad para todo el mundo sin entender cómo funciona. Entonces, yo creo que eso ha cambiado mucho en comparación a los años 90. En los 90 tenías un poco la parte abierta de los tecnólogos de compartir información, pero también tenías mucho las partes propietarias, y lo vimos, por ejemplo, con Microsoft, el control que ejercía sobre el software. El día de hoy, la mayoría de muchas cosas corren sobre open source, sobre software libre. Yo creo que es un mundo muy diferente, en donde las grandes supercomputadoras el día de hoy corren sobre Linux. Mucho del software que utilizamos del día al día tiene al menos librerías de software libre. Entonces, yo veo que hay una diferencia en ese sentido, de que es mucho más accesible que antes. No creo que hemos resuelto el problema de la parte propietaria. No es necesariamente algo malo. Tampoco quiero decir eso, y tampoco creo que hemos resuelto el problema de UI UX completamente. Si lo vemos por el lado de seguridad o privacidad, hay lo que nosotros llamamos los patrones oscuros, los dark patterns, y es formas de utilizar lo que conocemos de UI y UX, cómo interactúas con una interfaz, para llevarte a que tomes decisiones o que selecciones opciones que no están en el mejor de tus intereses. Y un ejemplo clarísimo es si vas a páginas como Expedia a comprar vuelos o cosas así, que ves los anuncios, solo quedan tantas personas. Hay tantas personas viendo esta oferta en este momento. Entonces son
formas de ponerte presión. Son técnicas de venta que existían antes, pero que las han incorporado a la interfaz para presionarte a tomar decisiones que no necesariamente son en tu mejor interés. Si ahora que hablábamos de todas las, cuando entras a páginas en Europa y que te dice todas las decisiones y el intento a que selecciones opciones de que sí les das permiso a rastrearte, que supuestamente bajo el marco europeo actual no está permitido. Pero yo creo que no hemos resuelto ese aspecto simplemente porque hay entidades que hacen dinero de no resolverlo, de ir al otro lado. Y otro problema de ese ha sido la parte de seguridad. ¿Cómo hacemos software de seguridad que sea fácil de utilizar, pero también te ofrezcas mucha seguridad? Y esto lo vemos, ofrecer seguridad a alguien es muy complicado. Asegurarte que tu comunicación en internet es 100% segura, yo nunca podría decirte eso. Es un riesgo enorme. Nosotros tratando con activistas y con periodistas en países donde si los atrapan es cárcel o muerte, no podemos decirles usa este software y vas a tener seguridad al 100%. Entonces empieza ahí la materia de ¿qué tantas opciones le muestras a un usuario para que ellos puedan acomodarse a sus necesidades, a su realidad y tener la mejor seguridad posible? Y podrías decir, bueno, les ofreces todas las opciones posibles, pero si tú le ofreces a todo el mundo todas las opciones posibles, realmente lo que obtienes es menos seguridad, porque la gente no entiende y empieza a cambiar cosas y empeora su seguridad. Entonces, bueno, lo simplificamos, pero ahí pues regresas al mismo punto anterior. Si lo simplificas demasiado y no das opciones, hay gente que no va a estar cubierta por esas opciones. Entonces, tenemos un problema actual con la parte de interfaces y la accesibilidad de Internet, que es la parte de seguridad. ¿Cómo hacemos que la parte de seguridad y privacidad sea tan fácil de utilizar como lo hemos logrado ya para ciertos productos? Utilizar el teléfono, en navegar en internet en general. ¿Cómo lo hacemos igual de fácil, pero también garantizando cierto nivel de privacidad y seguridad? Y yo creo que ese problema no lo hemos resuelto. El problema en general de utilizar internet y servicios, yo creo que lo hemos resuelto en gran parte. Todavía hay muchas cosas que mejorar, pero la parte de cómo ahora sobre eso damos buena seguridad y privacidad con la misma facilidad, no es un tema resuelto. Bueno, es shocking, ¿eh? Todo esto que me estás diciendo. Te haría 1000 preguntas, pero como las tengo más abajo, me voy a esperar. La IFF concluía ese documento fundacional diciendo que la cura del problema que tenía el ciberespacio en 1990 era atraer a la civilización a él, ¿no? O sea, solo estaba habitado por tecnólogos y la IFF decía que no, que esto estaba mal. La gente tiene que venir. Entonces defendieron su misión en 4 puntos. El primero era educar al público para atraerlos al ciberespacio. El segundo era engrasar la interacción entre actores. Estos son desarrolladores, gobierno, corporaciones, público general, pues que todas esas relaciones se engrasaran. El tercer punto es estar vigilantes ante cualquier vulneración de los derechos en el ciberespacio. Y cuarto, desarrollar aplicaciones para los usuarios, pues que promovieran estos valores de la IFF. 30 años después, Internet es el hogar de las comunicaciones de la gente. Los miedos de la fricción en el onboarding de la gente normal a Internet, pues entiendo que ya no deben ser tales, porque todo el mundo tiene acceso a Internet en el bolsillo de su pantalón, ¿no? o en su bolso. Entonces, ¿la misión de la IFF ha cambiado o sigue siendo la misma 30 años después? Sigue siendo la misma, definitivamente sigue siendo la misma. Y hemos mejorado mucho a los años 90, pero sigue habiendo una gran disparidad en el acceso, en especial en diferentes regiones del mundo. Uh-huh. Al primer punto, yo creo que de ese texto es la diversidad. No solo era atraer tecnólogos, gente más allá de los tecnólogos, pero era atraer, inclusive en el mundo de los tecnólogos, y ese sigue siendo un gran problema del mundo de tecnología el día de hoy, es la diversidad de
en la representación de quiénes son esos tecnólogos. Al principio eran realmente hombres blancos y sobre todo viejos que habían creado todo esto y no había una representación de las otras personas que viven en el mundo. El mundo es mucho más grande que unos cuantos personas privilegiadas. El día de hoy hay tanta gente sin muchos de esos privilegios que entra en Internet y no puedes pensar en los problemas que esas comunidades tienen si no tienes esa representación de esas comunidades. Puedes leer tanto como quieras sobre el sufrimiento de diferentes comunidades, de sus problemas, y deberías tratar de aprender tanto como puedas, pero al final del día vas a necesitar a alguien que represente esa comunidad para ver lo que tú no estás viendo, lo que no has podido leer. Porque ellos tienen esa experiencia, han tenido esa experiencia de vivir por esa situación específica. Y eso es un problema muy fuerte que se vive el día de hoy. Siguen habiendo muchos escándalos en el Bay Area, especialmente en lo que es Silicon Valley, en todas estas empresas, sobre la carencia de una diversidad en la gente en que trabaja en esas empresas. Y lo ves, y lo ves en impactos, por ejemplo, en reconocimiento de imagen, que hubo un escándalo, me parece, no estoy seguro de la empresa, entonces no voy a mencionar la empresa para no decir que fuera alguien incorrecto, pero una empresa muy grande de tratado de datos que hacía reconocimiento de imagen y, y identificó un simio como una persona negra. Había una foto y los confundió. Y fue un escándalo. Y ¿por qué? Porque cuando empezaron a ver la base de datos que habían utilizado, las imágenes que habían utilizado para entrenar su algoritmo, era pura gente blanca. Entonces su algoritmo nunca fue entrenado para ver gente de color. Y es en cosas que dirías, es obvio que necesitas entrenar para gente de diferentes colores. Bueno, no lo es si no provienes o si no has leído de los problemas de otras personas. Entonces, y ese es un problema que lo seguimos teniendo muy fuerte en Internet. No es solo una cuestión de traer otras personas que los tecnólogos, pero en tecnólogos, ¿cómo atraemos tecnólogos que también representen esas personas? Para que cuando desarrollemos servicios, estemos desarrollando servicios para el mundo, no solo para unas cuantas personas privilegiadas. Es decir, bueno, así es como lo desarrollo, así es como va a funcionar, entonces te adaptas o allá te ves. Cosas como las interfaces gráficas que la mayoría que provienen de regiones como las de Norteamérica y las de Europa están hechos para PCs, para desktop, pantalla grande, cuando en el resto del mundo no saben utilizarla. Ellos están acostumbrados al móvil porque entraron al mundo de Internet mucho después, cuando ya era posible entrar con el móvil, y un móvil es mucho más barato y mucho más útil cuando no tienes electricidad en tu casa. Entonces, cosas de ese estilo, por qué las interfaces gráficas, por ejemplo, de aplicaciones chinas están tan cargadas en un solo espacio de cosas, es también por las realidades del Internet. No tienes Internet rápido. Entonces, en una página tengo que tener todo lo posible para que no tenga que ir por 10 menús, 10 opciones que me van a tomar una eternidad por la velocidad de Internet. Y son cosas sencillas, pero si no las has vivido, si no entiendes cómo funciona el resto del mundo, no puedes desarrollar servicios. Entonces, esa primera parte diría es una diversidad de pensamiento, no solo de gente que atraemos para utilizar el Internet, pero gente que crea el Internet. Si no tienes esa diversidad, nunca vamos a hacer un Internet equitativo para el resto del mundo. Te escucho hablar y antes mencionabas también que una de vuestras misiones es ayudar a activistas, ¿no?, que están amenazados en otras partes del mundo. ¿Te consideras también un activista? ¿O os consideráis todos los que estáis en la IFF activistas, de alguna manera? Sí, definitivamente yo creo que todos somos activistas. Tenemos un área que la llamamos activismo y son realmente activistas. 100% activistas dedicados a hacer activismo. Tenemos la parte legal, la parte de activismo y la parte de tecnología. Pero yo creo que todos nos consideramos activistas. Me da curiosidad porque una de las misiones era la
la de crear aplicaciones. Antes has mencionado en la introducción Certbot y Privacy Badger. No sé si tenéis alguna otra aplicación que seguro que todos hayamos tocado o no sé, alguna que quieras destacar. Me da curiosidad. Sí, hay una que llamamos HTTPS Everywhere, que es HTTPS en todos lados. Entonces, la parte de tener una comunicación segura cuando visitas internet, la primera es que el servicio al que entras, por ejemplo, Quant, vas a una búsqueda en internet y vas a Quant, ellos ofrezcan la posibilidad de encriptar tu comunicación entre sus servidores y tu computadora. Para ello necesitan lo que llamamos un certificado de una autoridad de certificados. Y antes eso costaba dinero y es muy complicado configurarlo de una forma que funcione correctamente. Entonces por eso creamos con otras organizaciones Let's Encrypt, que te da un certificado gratis. Eso cambió totalmente. Ahorita somos la autoridad de certificados más grande, creo que para cualquier métrica en internet. Pues eso era un punto que necesitábamos en internet, que pueda cualquier persona obtener un certificado de forma gratis. La segunda parte es cómo lo configuras de una forma sencilla. Aún para un experto llegan a cometer errores. Entonces lo que hicimos fue crear Certbot, que es una herramienta para administradores de sitios que la descargan y la herramienta configura todo. Inclusive va ahí, te obtiene el certificado gratis, no tienes que hacer nada. Instala esta herramienta, configura tu servidor, obtiene el certificado y lo renueva cada cierto corto periodo y ya no te tienes que preocupar. Entonces, ya tenemos ahora el servidor que ofrece la posibilidad de que puedas encriptarlo. Pero a veces están mal configurados y no por Certbot, pero por otras razones. Hay gente que lo hizo manualmente y técnicamente te ofrecían tener la parte segura, pero no estaba habilitada. Entonces el usuario tenía que poner la S después de HTTP para que puedas tener esa seguridad. Y claro, algunas personas sabrán hacer esto, pero no es la realidad para el resto del mundo. Y no puedes hacerlo cada vez. Entonces creamos esta herramienta HTTPS en todos lados, que lo que hace es que tiene una lista inmensa de sitios que sabemos que aceptan HTTPS, la comunicación encriptada, y cuando visitas el sitio se asegura que esté sobre esa conexión segura. Y más allá, cuando tú te conectas a un sitio, no solo te conectas con por ejemplo, si estás leyendo El País, no solo te estás conectando al país, el país tiene que cargar recursos de otros lados. A lo mejor tienen imágenes en otras partes, cargan fuentes de Google y muchas otras cosas. Entonces, a lo mejor estás en HTTPS para el país, pero para muchos de esos pequeños contenidos que cargan no lo estás. Y eso es mucho más difícil como usuario que manualmente te protejas. Entonces, HTTPS en todos lados se asegura que también todos esos recursos estén encriptados y puedes seleccionar opciones que si no, entonces los bloquee. Y así no estás filtrando información para alguien que está viendo tu conexión sobre el contenido en el que estás entrando. Y si usas, hay que notar algo, si usas Tor, estás usando HTTPS en todos lados porque es la única extensión que está instalada por defecto en Tor. Tenía alguna pregunta que hacerte sobre Tor y me gusta porque te estaba escuchando y además estaba diciendo, digo, es que esto tiene que ser Tor, lo tiene que tener por defecto de alguna manera. Genial. Pues nada, ahora te preguntaré por ello porque me parece además muy interesante el poder navegar de forma privada. No sé si se puede, antes decías que no se puede navegar 100% de forma privada, pero bueno, entiendo que es importante saber cuál es la mejor forma de navegar. En este documento fundacional, quiero cerrar con una última pregunta, porque yo, Perry Barlow, volví a incidir en que el ciberespacio es el hogar, ¿no? No como en la Declaración de Independencia. Aquí dice que el ciberespacio es el hogar de la era de la información, el lugar donde el futuro está destinado a vivir. Yo creo que vivimos gran parte de nuestro día
a través del ciberespacio, y ahora, en este momento de confinamiento, pues hemos visto como empresas de telecomunicaciones, de videoconferencias online han explotado en nivel de market cap como Zoom, ¿no? O la realidad virtual también es algo que estoy viendo mucho más en todas las generaciones. Se están volcando a utilizar realidad virtual para hacer charlas, conferencias que se han cancelado, etcétera. Entonces, estamos realmente viviendo, por culpa de este confinamiento, mucho más intensamente en el ciberespacio. ¿Ha expuesto este confinamiento nuevas vulnerabilidades en los derechos civiles de los usuarios del ciberespacio? ¿Os habéis dado cuenta de algún abuso? Sí, yo creo que la primera parte es, no necesariamente expuesto nuevas vulnerabilidades, pero ha hecho más obvias vulnerabilidades. Okay. Similar cuando hablábamos mucho de la seguridad, porque anteriormente hablábamos de la parte del texto donde habla sobre si puedes confiar en el gobierno en darte la seguridad, y que nosotros éramos los que decíamos no puedes confiar, tienes que asegurarte que la tecnología te ofrezca, y éramos considerados como gente paranoica hasta que llegó Snowden y dijo no, miren todo lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Cuando hablamos del tema de privacidad, hay dos partes. Hay un campo que dice que somos demasiado paranoicos, y ahora se ha recalcado más que no lo somos. Y otro campo también que es muy nihilista, que piensa que no hay forma, que no hay nada que hacer, que ni siquiera deberíamos intentar porque no hay nada que hacer. Y, y, y los dos están incorrectos. Eh, bueno, ciertamente hay más problemas de seguridad, no somos paranoicos, y los hemos visto. Y sí hay cosas que podemos hacer. Si vemos, por ejemplo, el escándalo con Zoom, este, muestra no algo nuevo. Las vulnerabilidades que descubrieron para Zoom específicamente, obviamente son nuevas, pero no es algo nuevo que tienes que encriptar correctamente tus comunicaciones, que no puedes crearte tu propio cripto y decidir que sin ser un criptógrafo vas a desarrollar tu propio sistema de seguridad cuando ya hay unos que son seguros. No puedes decir que estás ofreciendo encripción al 100% si hay partes que no están encriptadas. Esos tipos de los errores que vimos que Zoom cometió. Salieron para Zoom, pero no son cosas nuevas, son cosas que hemos dicho por mucho tiempo. Lo que es nuevo, en cierta forma, es tal vez qué tan vulnerables somos el día de hoy a estas situaciones. Yo creo que ninguno... hemos escuchado que íbamos a tener una pandemia, pero yo creo que no es algo que pensamos que iba a pasar realmente como lo está pasando ahora, ¿no? Y lo que hemos visto, yo creo, es qué tanto hay diferencia entre la gente. Hay gente que tiene un gran privilegio que simplemente puede trabajar desde casa. Hay gente que no lo puede. Hay gente que tiene opciones de decirle a su empresa, yo no voy a utilizar este software que me va a espiar. Y hay gente que no está en esa posición de poder, no pueden arriesgar su trabajo y tienen que instalar software que es increíblemente invasivo. Lo que hemos visto mucho es empresas pidiéndolo a sus empleados que instalen software para monitorear todo lo que hacen. Que es increíblemente invasivo si lo estás solicitando en la computadora personal o en el teléfono personal de alguien. Porque nuestras vidas, como el texto dice, nuestras vidas ya se han vuelto realmente, están todas, nuestra vida en internet, en nuestro teléfono contiene tanto de cosas personales. Hemos visto escuelas que quieren instalar igual software espía en las computadoras de los alumnos para asegurarse supuestamente que cuando toman un examen no hagan trampa. Entonces lo que hemos visto ahora es una explosión en este tipo de herramientas y un pensamiento que es normal y que está bien instalarlos por la situación que tenemos hoy, en vez de buscar soluciones a sus problemas iniciales. Y lo que hemos visto es mucho este tipo de abusos de empleadores que o instalas el software o
y de escuelas que no le dan oportunidad a los padres de familia, a los profesores, a los alumnos de decidir qué es lo que instalan y por qué. Eso es lo que, esa es la mayor parte, una gran parte de los abusos que hemos visto hoy con esta situación. Y por supuesto, la cuestión de los gobiernos que del rastreo de la enfermedad, que si lo hacen con aplicaciones, que si lo usan, por ejemplo, hay ciertos países que fueron al extremo de tomar de las telecomunicaciones, de tus datos, del teléfono de las radiobases, tomar los datos directos ahí, que no hay nada que puedas hacer para protegerte de eso a menos que apagues tu teléfono, que los toman directos para espiar a toda la población. Entonces hemos visto abusos de todo tipo, pero los abusos que creo que es importante recordar, sobre todo el día de hoy, son los abusos de las empresas hacia sus trabajadores con este tipo de software invasivo, y de las escuelas a los estudiantes. Yo creo que han sido los más graves. ¿Qué apartado de Internet consideras que requiere mayor trabajo por parte de la IFF para proteger a los usuarios del ciberespacio? Yo creo que muchos. No hay un apartado que yo pudiese decir es el más importante, porque todo está interconectado. La cuestión de Internet es que todo está interconectado y todo tiene un rol. Entonces no puedes distraerte. Efectivamente, IFF no puede hacerlo todo. Aún con 100 personas, siempre tenemos mucho más trabajo de lo que podemos hacer. Y sí tenemos que elegir en qué trabajamos y qué no trabajamos. Yo me ocupo de la parte de privacidad y de la parte de ciberseguridad, de protección de activistas y gente en alto riesgo. Entonces eso es lo que a mí me importa más, porque ese es mi trabajo. Pero la parte de encripción es una batalla enorme el día de hoy, con lo que están intentando hacer en el gobierno de Inglaterra, del Reino Unido, de Australia, de Estados Unidos, de poner puertas traseras. Sin eso tenemos muchos problemas en privacidad también, aunque no sea mi trabajo directo. Tenemos problemas enormes de la competencia entre empresas, pues, de algunos monopolios, duopolios o control total, por ejemplo, de Google, que controla tantas verticales y que no puedes escapar, aun cuando intentas, y que van y compran empresas como Fitbit. Gente que tal vez dijo, bueno, quiero algo para mantenerme sano, pero no algo que esté en Google o ninguna de esas empresas. Vas, te compras un Fitbit y ahora te dicen, no, Google llegó con sus billones de dólares y pues ya tampoco puedes escaparte de eso, ¿no? Y todavía quedan algunas otras, seguramente Garmin es una de las que quedan, pero quedan muy pocas, ¿no? Y es una tendencia que vemos, que Google, Amazon, Facebook están comprando y comprando y comprando, en donde ellos no logran innovar, y donde la gente toma una decisión de no estar con ellos. Van, compran y te quitan el poder de poder elegir los servicios y elegir privacidad. Y ese también forma parte de mi trabajo, toda la parte de la competencia. Entonces no puedes desconectar ninguna de estas partes en Internet, porque si no les das prioridad, vas a ver problemas de privacidad en otros ámbitos. A lo mejor sí te preguntamos qué vamos a hacer tus datos, pero si al final del día Google llega, compra tus datos, compra la empresa completa, y no hay esa legislación fuerte, perdiste mucho de tu privacidad. O a lo mejor sí los forzamos a dar cierto nivel de privacidad, pero si ellos se organizan con su dinero para comprar las alternativas y asegurarse que no entren competencia, no tienes alternativas que ofrezcan privacidad. Esto me has hecho pensar en una cosa que cuando salió todo el tema de la moneda de Facebook, de Libra, una de las preguntas que le hicieron en la vista, creo que fue en el Congreso, ¿no? O en el Senado, esto yo ya me pierdo en las cámaras americanas, pero cuando estuvieron hablando con el CEO de Libra, le preguntaron, porque claro, Facebook tiene a usuarios baneados. Entonces, si ellos pretendían ser un modelo global de dinero,
le preguntaban pues esto, ¿no? Ahora me viene a la cabeza, me parece que es Milo Yiannopoulos, que es como alguien así, no sé si le conoces, pero bueno, es de la banda republicana extrema y sobre todo es un exaltador de masas. Creo que está baneado de Facebook y un poco era como el ejemplo. O sea, él tendrá la puerta cerrada de esta economía por estar baneado de Facebook, ¿no? Y es un poco eso, es tú huyes de Facebook y de golpe la economía de Facebook se puede convertir en la economía reina. No sé si lo viviste esto un poco y qué opinión te merece. Sí, ese es el problema cuando privatizas ciertas partes de Internet. Cierras el acceso a la gente. Eh, EFF tiene una larga historia de ser sobre el free speech, el poder decir lo que quieras. Y está basada eh, en uno de los amendments en Estados Unidos que no existe en Europa, ¿no? Eh, y el problema es que cuando tú decides quién participa y quién no participa, eh, es empezando quién toma esa decisión. ¿Quién toma la decisión de quién participa y quién no participa? Y si estamos hablando de una pequeña plataforma, sí, en la plataforma pequeña debería decidir si quiere gente que participe en una forma constructiva a su comunidad o no. Este, pero con una plataforma tiene el tamaño de Facebook, no puedes simplemente decir, la plataforma decide qué comunidad quiere o qué comunidad no quiere, porque cuando tienes el tamaño, el mercado que te hace la plataforma por defecto y que no participar en ella te excluye de mucha de la actividad que sucede en el mundo, hay una responsabilidad mucho más grande sobre esa decisión de quién participa y quién no participa. Y, y yo no veo una forma fácil de crear un grupo en donde digas, oh, vamos a contratar X número de gente que van a decidir por el resto del mundo quién puede participar y quién no puede participar. Y en efecto, cuando le extiendes a la materia económica la participación económica en el mundo, es mucho más serio. El mundo cada día se aleja más del uso de efectivo, de dinero en papel al dinero electrónico. Y eso excluye a una gran cantidad de la población, gente que ha perdido sus trabajos, que vive en la calle, que es algo que tal vez no se ve tanto en Europa, pero en Estados Unidos se ve mucho y en San Francisco es un problema inmenso, la cantidad de gente que veo viviendo en las calles. Y cómo excluyes toda esa parte de la población o de otras partes del mundo porque todo se está volviendo electrónico, es también un problema. Y simplemente ese movimiento a electrónico es un problema que excluye muchas partes de la población mundial. Y si encima de eso está controlado por una empresa que decide quién puede participar y quién no puede participar, en base a sus códigos de conducta, es un problema inmenso que los valores de una organización en un país decida por el resto del mundo cuáles van a ser los valores y qué es lo permitido para el resto del mundo. Eh, a mí es que me gusta mucho el tema de la privacidad y creo que contigo podría estar hablando horas, porque creo que temas de los que hablar quedan horas. Pero bueno, me voy a centrar en el último tema que quiero tratar contigo, que es la parte de la navegación por Internet y los navegadores. Esta pregunta es la que te viene sobrevolando todo el rato. ¿Existe la comunicación privada por Internet o existe alguna manera de comunicarse de forma bastante privada por Internet o es misión casi imposible? Yo creo que depende de tu riesgo. Siempre hablamos de hacer un modelo de riesgo personal, y decidir cuáles son realmente tus riesgos y qué tanto estás dispuesto para protegerte de ese riesgo. Entonces, yo creo que en general sí, podemos hacer mucho para protegernos. Puedes utilizar navegadores que realmente quieren protegerte. Inclusive si tienes navegadores que no tienen tus mejores intereses en mente en cuestión de privacidad, puedes instalar herramientas para bloquear o para mejorar las protecciones que te dan.
siempre hay un riesgo. Nunca, no existe la seguridad o nada, no existe al 100%. Nadie te lo puede asegurar. Nunca va a existir. Este, no significa que no podamos hacer nada. Al contrario, significa que tenemos que hacer algo. Porque si no hacemos nada, entonces definitivamente hemos perdido la batalla. Si la gente no hace nada, de seguro hemos perdido la batalla y va a ser peor de lo que tenemos ahora. Entonces siempre hay que luchar. Y regreso al modelo de riesgo, porque el modelo de riesgo para una persona que, digamos, normal, es probablemente su privacidad y que sus datos no se filtren en general. Entonces a lo mejor utilizar algo como Firefox o Brave, y con algunas extensiones de seguridad como Privacy Badger o otra que nosotros no desarrollamos pero similar, uBlock Origin, uh, puede que sea suficiente para protegerte un cierto nivel de privacidad y seguridad. Para alguien que es un activista, un reportero, que cualquier dato filtrado tiene una repercusión mucho más alta, obviamente diría, definitivamente tienes que utilizar cosas como Tor y tienes que ser muy cuidadosa en cómo te conectas a las cosas, de cambiar un nombre de usuario. Pero es un nivel de riesgo mucho más alto, que no es el mismo para cada persona. Al final, lo que yo quiero que la gente recuerde es que sí hay algo que hacer, sin importar cuál es tu modelo de riesgo, siempre hay algo que hacer. Claro, no vas a obtener seguridad al 100%, pero tienes una elección. Y si no haces, y si no tomas esa, si no haces si no tomas la decisión de protegerte, entonces definitivamente has perdido la batalla y le estás dando a todos esos actores la batalla ganada. Me da mucha curiosidad la parte esta de los activistas que corren riesgo, ¿no? Por parte de que gobiernos los atrapen, etcétera, etcétera. Con esta gente tenéis que tener primero o a veces algún tipo de comunicación offline, un poco para darle guidance, guías de cómo relacionarse con Internet para futuras comunicaciones. ¿No? Porque es que intento ponerme en su lugar y no sé si toda esta gente pueden ser activistas pero no tienen por qué ser hackers, ¿no? Por decirlo así. Entonces claro, no tienen por qué tener un conocimiento de sí, yo soy activista y por lo tanto sé de Tor, sé no dejar rastro, utilizo Tails, etcétera, etcétera. Entonces, tenéis que utilizar algún tipo de protocolo offline para darles un crash course de protegerte en Internet. Es complicado. Muchos de ellos no tienen ningún conocimiento técnico de este tipo de cosas. Simplemente es gente que está luchando por su comunidad o periodistas y de repente se dan cuenta que hay cosas raras en sus teléfonos. Eso es una historia muy común. Por ejemplo, lo hemos visto en países de Centroamérica, o Suramérica, toda Latinoamérica en general. De que periodistas empiezan a hacer su trabajo, a reportar sobre el crimen organizado, a reportar sobre la corrupción en el gobierno, y de repente ven cosas raras y empiezan a investigar y dicen, creo que me han hackeado. Y obviamente no saben nada del tema, entonces tienen que investigar y cómo contactas una organización que es conocida para ayudarlos sin mostrar que estás buscando esta ayuda. Y no hay una respuesta concreta. Lo que nosotros hacíamos mucho anteriormente era dábamos muchos entrenamientos de seguridad. Íbamos a los países y seguimos haciéndolo todavía en cierto nivel. Vamos a un país y convocamos un gran número de activistas y periodistas y les damos un curso de seguridad, qué herramientas existen, cómo. Y no solo la herramienta no es lo único, tienes que cambiar cómo haces las cosas personalmente, porque puedes utilizar todas las herramientas de seguridad, pero cometer errores como dejar tu nombre en algún lado y pudiste haber utilizado Tor, pero si pones tu nombre, el juego se acabó. Y cambiamos ese modelo un poco porque hay tanta gente en necesidad que no podíamos ayudarlos. Entonces creamos guías y si vas a nuestra página de internet tenemos el ssd.eff.org. Tenemos guías que enseñan a la gente a cómo protegerse
y tenemos guías para gente que quiere enseñar a la gente cómo protegerse. Entonces lo que ahora tenemos, hemos creado una comunidad de instructores que están en sus propias comunidades enseñándole a activistas, a reporteros y a gente que lo necesita cómo protegerse sin que nosotros lo tengamos que hacer directamente. En efecto, a veces, por ejemplo, tenemos reporteros, yo tengo reporteros o activistas que una vez habiendo investigado me mandan mensaje por Signal. Entonces pondré un número público para Signal, que para los que no conocen es una herramienta como WhatsApp para comunicarse muy segura. Y a través de esos métodos te pueden empezar a decir cosas. Pero aquí es donde vienen las cosas difíciles, porque podemos decir, bueno, entonces la solución es que uses Tor y Signal, con una distribución de Linux que solo corre en una USB una vez y se borra todo. Y en ciertos ambientes eso es lo mejor que puedes hacer, pero imagina que estás haciendo un leak sobre lo que está pasando en un gobierno y estás trabajando en la oficina de gobierno y utilizas Tor y Signal y eres la única persona que utiliza Tor y Signal. Si están monitoreando la red, no pueden saber lo que hiciste con Tor y Signal. No van a poder saber. Pero fuiste la única persona que utilizó Tor y Signal en ciertos horarios. Entonces, a lo mejor utilizar Tor y Signal es una mala idea porque va a ser como poner un faro enorme sobre ti y decirle al gobierno, hey, soy un activista. Y entonces a lo mejor utilizar herramientas más comunes que no te ofrecen los mismos niveles de seguridad con ciertas técnicas es lo mejor para ti. Por eso las recomendaciones tienen que ser muy personales, porque el factor de riesgo para cada persona es muy diferente. Y nunca hemos dicho, si ven nuestra página, nunca hemos dicho la solución es utilizar Tor y Signal o esto y aquello, porque hay veces en que sí y hay veces en que no. Entonces, ¿cómo nos contactan? O hacen su propia investigación y encuentran formas, o encuentran gente que ya hace este tipo de trabajo en su región y les enseñan a contactarnos. O a veces toman el riesgo y nos contactan sin ningún nivel de seguridad y pues hay el riesgo de que ya su gobierno o la empresa o alguien más sabe que nos contactaron. Y ese riesgo siempre existe, sin importar las medidas que tomes. Hemos trabajado en casos de asesinato y que hemos ido a Centroamérica para ayudarles y pues tratar de tomar las protecciones que quieras, pero el gobierno sabe que que cruzamos la frontera, tomamos un vuelo y entramos a su país, entonces el gobierno de ese país ya sabe que cierto número de personas de EFF que se dedican a esto entraron al país y seguramente tienen las cámaras y saben en qué hotel, porque pagamos con tarjeta de crédito, porque no hay de otra forma, entonces ya saben en qué hotel estamos, entonces siempre hay formas de saber. No hay seguridad al 100%, siempre hay un riesgo. Y eso es lo que te mantiene en la noche, saber que hay gente que está tomando riesgos inmensos para protegernos, para reportar lo que está pasando, para cambiar lo que está pasando en tu comunidad. Y yo creo que hay que siempre estarles muy agradecidos a esa gente porque toma esos riesgos por nosotros. Tenéis historias, entiendo que podrían ser guiones de Hollywood, ¿no? Sí, varias. La del Líbano, si leen, esa es pública, hemos publicado cómo fue que gente logramos obtener el MAC del Wi-Fi que estaban utilizando originalmente y la solución fue que escanear los los Wi-Fi y encontramos el punto de acceso, alguien manejando y encontramos, esa es la oficina de inteligencia del Líbano. Wow. Historias increíbles, ¿no? Y historias de gente de periodistas que sus gobiernos estaban instalando malware para espiarlos. Y gente que fue encarcelada. Tenemos muchas historias de gente muy muy valiente para pelear por lo que es correcto, ¿no? Me pone la piel de gallina solo pensar. A veces una de las frases que más me repito, la ignorancia da la felicidad. Y a veces sí. no saber que todo esto está pasando te hace vivir en ignorancia, obviamente, pero te hace vivir más tranquilo. Cuando empiezas a entender cómo funciona todo,
Sospechas absolutamente de todo. Me decía una persona de la comunidad el otro día que había visto en su teléfono móvil cómo que cuando, no sé qué teléfono tiene, pero que cuando el micro está abierto le sale una indicación arriba como roja, como que está grabando, ¿no? El micro está abierto. Y eso le aparece pues cuando habla por teléfono, cuando envía un mensaje en Telegram, etcétera, etcétera. Y que de golpe, sin estar haciendo nada, vio cómo se le encendía, ¿no? Y entonces él me decía que acto seguido había formateado el teléfono, había tomado acción. Yo creo que a mí me pasa lo mismo y yo no hago absolutamente nada. Yo simplemente pensaría un glitch del teléfono. Pero es eso de saber te hace muy paranoico, ¿no? Y luego te hace anís, ¿no? En inglés, o sea, es como una sensación de que no te puedes sentar y estar tranquilo, que estás siempre como incómodo o vigilante. Sí, y lo vemos nosotros muchísimo con actrices. Una vez que les enseñamos todo lo que puede pasar, este, se vuelven algunos muy paranoicos y les tenemos que insistir, no seas demasiado paranoico, porque a veces es un glitch, a veces solo es algo raro del teléfono, y lo he visto muchas veces que me llegan y me dicen, he visto que mi teléfono hace esto y esto y esto, y me has dicho que estos son probables indicativos de que alguien me está espiando. Digo, sí, pero probable no significa que está pasando. Puede, y ya que vemos a detalle, es simplemente un glitch. Este, a veces también mi miedo es que yo diga es un glitch y que al final no lo sea. Y nunca estás 100% seguro. Entonces, para gente que vive en esa situación es un estrés muy grande. Y nunca sabes, nunca sabes. Tema de navegadores, tenemos muchas opciones. Hay sistemas como Safari que vienen instalados en Mac, ¿no? Y todo el mundo que utiliza Mac, pues muchos de ellos utilizan Safari porque es del de Apple y es cool, etcétera. Luego, pues los que tenemos Microsoft no utilizamos Edge porque es horrible, entonces nos instalamos Chrome, etcétera. Se ha vuelto como el estándar. Y luego hay otras, ¿no? Firefox, que si no me equivoco es un poco en lo que se inspiró o de lo que tomó Google para hacer Chrome. Y luego Brave es de los que está con fuerza últimamente. Y Tor. ¿Hay algún navegador mejor que otro para la privacidad de sus usuarios? ¿Hay alguno que directamente es malo y no deberíamos utilizarlo? Y luego extiendo la pregunta, por esto que estabas comentando antes, es una segunda pregunta, a las herramientas de mensajerías. O sea, lo mismo, pero tenemos WhatsApp, Telegram, Signal, has comentado. Hay algunas que no deberíamos utilizar y otras que sí, que son recomendables y que están bien pensadas para la privacidad del usuario. Sí, en la tema del navegador diría, no utilices algo que no conoces de dónde proviene. De repente veo un montón de navegadores que digo, ¿de dónde ha salido esto? ¿Quién está detrás? Y no significa que sea algo malo. Todos los navegadores deberían tienen que empezar de algún lado, ¿no? Uh-huh. Pero, pues si no es conocido y no tienes el tiempo para investigar realmente qué están haciendo, tal vez no, tal vez es mejor quedarse con los conocidos. Y de los conocidos, no hay uno que sea mejor. Desafortunadamente no hay uno que yo diga, este es el que tienes que usar. Y aquí hay el tema de, por ejemplo, cuándo seguridad es diferente de privacidad y cuándo son lo mismo. Chrome, por ejemplo, es un equipo que investigó. Yo creo que Google ha invertido como nadie en seguridad. No creo que ninguna empresa esté invirtiendo tanto dinero y tantos recursos como Google en seguridad. Sin la menor duda han invertido una fortuna en seguridad. Entonces, en ciertos aspectos de seguridad, realmente Chrome te ofrece muchísima, muchísima. Pero en privacidad, Google hace dinero del rastreo. Y si vemos últimamente, en los últimos años, Safari ha hecho mucho para proteger sus usuarios en temas de privacidad, bloquear rastreadores, bloquear cookies, mejorar el fingerprinting para que no puedas identificar un individuo a través de fingerprinting. Firefox ha hecho mucho trabajo de la misma manera. Brave igual. Y Chrome ha hecho nada.
Te dicen que oficialmente tienen un bloqueador de tracking que está escondido. Tienes que ir al menú, después preferencias, después creo que privacidad o sitios, después tienes que hacer clic en otro lado y después tienes que seleccionar una opción que bloquea según, no nosotros, los mismos que hacen dinero de advertisement, como el 1% o algo así, una cantidad minúscula que es una burla. Eso no es ofrecer protecciones a tus usuarios en cuestión de privacidad. Para empezar, nadie cambia las opciones por defecto. La gran mayoría no cambia las opciones por defecto. Y si está escondido de esa forma, menos. Y si de todas formas lo activas y no hace prácticamente nada, lo siento, pero no estás ofreciendo nada. Y ahora salen con sus soluciones para bloquear, porque ellos se pueden permitir. Ellos tienen información de muchos otros lados, de las búsquedas, de rastreadores que tienen un montón de páginas, de datos por todos lados. Entonces se pueden dar el lujo de bloquear ciertas cosas que sus competencias en cuestión de advertising, de publicidad, no pueden. Pero aparte la realidad es que no han hecho esfuerzos reales en el tema de privacidad. Si tú me dices, entonces por eso no uso Chrome, pues si quieres seguridad, Chrome ha invertido en seguridad como ningún otro equipo. Entonces no te puedo decir no uses Chrome, porque la realidad es que han invertido como nadie en seguridad. Ellos empujaron a que tengamos HTTPS, claro, necesitábamos lo que hicimos nosotros, Certbot y Let's Encrypt y tener HTTP Serverware, pero otro era hacer que las empresas, los sitios lo metan, y ellos dijeron, bueno, ahora vamos a poner una alerta a los usuarios cuando visiten un sitio que no ofrece HTTPS, y aparte en las búsquedas de Google vamos a rankearlos menos. Y a veces uno podría decir, bueno, eso es un abuso de poder, pero por otro lado esto fue un buen resultado para el Internet. Significa que todos tuvimos más seguridad, sin ganancia para Google. Realmente fue sin ganancia para Google esa pequeña parte de HTTPS. Entonces yo no puedo decir no uses Chrome, usa Firefox, porque hay cosas en las que Chrome es mejor que Firefox, y hay cosas en las que Firefox es mejor que Chrome. No puedo decirte utiliza Safari, porque no todos tienen Mac, para empezar, y también es quedarse en el mundo en la cárcel de Apple, que tampoco está correcto. Hay cosas que no podemos hacer en Safari. Por ejemplo, Privacy Badger no puede existir. Cierto, sí puedes instalar extensiones en Safari, pero los APIs que te ofrecen son muy limitadas. Entonces hay cosas que nosotros no podemos hacer. Uh-huh. Entonces no hay navegador que sea mejor. Entonces yo diría es una decisión personal y uno tiene que decidir qué es lo que está buscando. Y mucha gente se decepciona cuando no les puedo decir utilice este navegador, o a veces la gente me pide que les diga cuál navegador es malo, y de los conocidos no les puedo decir uno que es malo. Ellos hacen ciertas cosas y para ciertas cosas son mejores, y uno tiene que hacer su decisión personal de qué es lo que está buscando. Y para mensajería, Signal es el más conocido en cuestión de seguridad. El protocolo de Signal es lo que usa WhatsApp. Ahora, WhatsApp no usa todas las opciones que tiene Signal de seguridad, y las cosas por defecto que tiene Signal no son las mismas que en WhatsApp. Por ejemplo, cómo maneja mensajes cuando no has verificado la persona y cambia de teléfono los mensajes anteriores, o por ejemplo cómo guardas los backups donde están. Y la otra, al final del día, es una cuestión de confianza también. ¿En quién confías más? ¿En Signal para que proteja tus datos, o en Facebook, en Zuckerberg? Y uno puede hablar de muchas cuestiones técnicas en que te pueden asegurar. Regresamos al principio, podemos hacer muchas cosas técnicamente para darte seguridad, pero hay aspectos de los que no tienes control como usuario, y al final del día es mucha confianza. Entonces tampoco diría no uses WhatsApp, porque WhatsApp tiene un nivel de seguridad también alto, y igual lo habíamos comentado en el pasado, anteriormente, si usas Signal en ciertos lugares, es una señal, y a lo mejor lo que tú quieres es ser igualito a todos, y si ser igualito a todos es usar WhatsApp, esa probablemente sea tu mejor opción. Si hay mensajería que yo diría no la uses. Por ejemplo,
si investigas, si haces una búsqueda rápida de un servicio de mensajería y pones seguridad y te dice se ha descubierto que le enviaban datos al gobierno de X país, bueno, desde ahí yo diría ya no puedes confiar, ¿no? Skype tiene no un muy buen historial en cuestión de cómo abren sus comunicaciones. El BlackBerry Messenger, bueno, ya casi nadie lo usa, pero el BlackBerry Messenger antes era muy utilizado por gente en negocios y en gobierno porque supuestamente te daba mucha seguridad, estaba encriptado, hasta que se descubrió que le habían dado las llaves para abrir las comunicaciones a ciertos países y que ciertos países tenían la capacidad de monitorear las comunicaciones, por lo cual el gobierno francés había baneado la utilización de BlackBerry en ciertos ámbitos. Entonces, y una búsqueda rápida usualmente te da páginas, noticias de tal, se descubrió que daba sus datos a X o Y. Yo diría, búscalos y si sucede que hay noticias, yo tendría muy poca confianza en ellos. Al final del día sigue siendo la misma respuesta no satisfactoria, depende de tu riesgo y al final ya siempre como usuario, si es una preocupación, tenemos que también, no podemos esperar que la gente nos dé las soluciones, tenemos que hacer también nuestra propia investigación, tenemos que educarnos para saber qué está pasando y tenemos que educarnos qué es la mejor opción para nosotros. Hay un, yo no sé cómo llamarle ya, evangelista, Bitcoin, filósofo de la vida, que se llama Andreas Antonopoulos, que ha hecho célebre su frase de Don't Trust, Verify, y sería muy aplicable aquí, ¿no? No confíes, no confíes en Andrés, verifícalo tú mismo. Sí, y eso es otra cosa. Nosotros dos podemos estar platicando con un método de seguridad inmenso y nadie va a poder saber, a menos de que uno de nosotros dos comparte la información. Entonces, hay muchos aspectos en el tema de seguridad y al final del día es una cuestión muy individual de cuáles son tus riesgos. Te voy a preguntar por tres herramientas que son muy comunes o que se habla mucho de ellas en el ambiente cripto. Entonces me merece especial interés saber tu opinión sobre ellas. Son totalmente distintas. La primera es mensajería, es Telegram. Yo creo que la gran mayoría de comunicaciones interpersonales en el mundo cripto, Bitcoin, es sobre Telegram. Dos, el navegador Tor. Cuando alguien más o menos quiere comprar de forma anónima Bitcoin o quiere incluso consultar saldos Bitcoin, pues siempre se le dirige a entrar a servicios bajo direcciones Onion, bajo Tor, para que no te geolocalicen, etcétera, etcétera. Y tres, esto ya sí que es más residual, quizá lo estamos empujando más desde nuestra comunidad, es para tener una protección a nivel hardware, utilizar Linux vía USB bueno, principalmente hablamos siempre de Tails. Entonces, sobre estas tres te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas? Telegram hay muchas críticas, ¿no? En el mundo de la criptografía, porque sin ser expertos en criptografía crearon su propia cosa y en el mundo de la criptografía siempre dicen don't roll out your own crypto, no hagas tu propio cripto, ¿no? Porque es un tema tan difícil, siempre hay formas, es un tema tan complicado que en general la comunidad prefiere cosas que sean realmente investigado muy bien, que se ha hecho pruebas, que la comunidad conoce. No les gustan cosas que no conocen. Y es una de las grandes críticas de Telegram. Una de sus grandes críticas es que están en Rusia. Y aunque hasta ahorita han peleado mucho el gobierno ruso, uno nunca sabe. Pero puedes decir lo mismo de gente que está en Estados Unidos. Entonces yo no diría no confíes. En teoría los creadores están a la fuga de Rusia. Creo que ahora están viviendo en Dubái, ¿no? Sí, pues el gobierno quiso que les den acceso y querían ciertas cosas y no se las dieron. Llegaron al punto de intentar bloquear Telegram en Rusia, que fue un desastre y tuvieron que desbloquear.
Y yo regreso al tema de cuál es tu necesidad. Porque, por ejemplo, hay cosas tal vez para las cuales yo no confiaría en Telegram, pero yo lo utilizo con ciertas personas porque es la única herramienta que pueden utilizar. Porque utilizar otra herramienta es hacerse ver como alguien diferente. Regresamos al mismo tema. Ujú. A veces la mejor herramienta no es necesariamente la que tiene la mejor reputación por seguridad. Hay que decir que hasta donde yo sé, creo que no se ha comprobado que hay un problema específico con la encripción de Telegram. Es simplemente que hay muchas dudas sobre quién está detrás, hay dudas de cómo lo diseñaron. Eso no significa que no puedas confiar, significa que tienes que ser mucho más, ir con mucho más cuidado. Ujú. Eh, yo no diría úsalo o no úsalo, yo diría analiza cuál es tu riesgo. Eh, y voy a regresar a un tema de la fase de utilidad, a cuestión de Telegram, pero por ejemplo yendo a Tor. Tor tiene una tradición de ser un sistema muy seguro, es lo que muchos te recomiendan. Pero hay muchas formas en que tal vez podrían saber quién eres en Tor. Claro, para poderlo hacer tienes que ser un actor con una cantidad de recursos inmensa. Entonces regresas a, bueno, ¿de quién te estás protegiendo? Este, y todo regresa a cómo lo usas, ¿no? Si pones tus datos personales en un sitio, bueno, podrás haber utilizado Tor, pero si cometiste ese error, y suena algo tonto, sencillo, pero Snowden cometió un error cuando estaba utilizando PGP para comunicarse, donde tuvieron que mandar un mensaje sin encriptar, porque creo que a Snowden se le había olvidado mandar su llave privada, su llave pública, perdón. Definitivamente no mandes tu llave privada. Eh, pero, pero se le había olvidado mandar su llave pública, si mal no recuerdo. Y hubo un mensaje que no estuvo encriptado, según creo en sus historias. Entonces, aún un experto comete errores. Yo he cometido errores en el pasado. Y puedes utilizar la herramienta más segura del mundo. Si tú cometes errores en su uso, te habrá problemas. Entonces, tampoco diría Tor es lo mejor del mundo, porque todo depende de cómo le vas a dar uso. Igual, utilizar Tor tal vez en China, cuando trabajas en el gobierno chino, tal vez no es la mejor idea. Este, Todo depende. No son respuestas satisfactorias. Y Linux, bueno, ¿qué distribución de Linux? ¿Qué tanto conoces? ¿La vas a correr en USB? ¿Vas a correr una por defecto? De las conocidas, FLAC o de las otras, este, o vas a hacer tus propias modificaciones. Y si haces tus propias modificaciones, confías en que sabes lo suficiente para hacerlas. ¿Y qué tan fácil es utilizar correr una distribución de Linux que corre sobre USB en una computadora? Es otra pregunta y por eso ahora regreso a Telegram y Tor con la fácil utilización. Uno de los grandes problemas de las herramientas de seguridad es ese balance en qué tan fácil es utilizar. Entre más complicado, más errores puedes cometer. Y PGP ha sido el mejor ejemplo de eso. En teoría, si sigues todos los pasos, los como 30 pasos para configurar PGP y utilizas ciertos clientes de correo y sigues siempre ciertos pasos, en teoría tu comunicación está segura. Bueno, creo que son muchos en teoría, muchos easy, en que estás poniendo tu confianza. Yo no puedo decirle a un activista que no tiene mucho conocimiento técnico, utiliza una herramienta que requiere que hagas 30 pasos perfectos para tener seguridad, cuando su vida está en riesgo. Yo no puedo ser un activista, puedes utilizar Tor y puedes confiar al 100% que cuando utilizas Tor estás bien, o utilizan una distribución de Linux en una USB con Tor y utilizas Signal. Porque entre más pasos de complejidad agregues, son más lugares en los que un humano puede cometer errores. Entonces, desafortunadamente, regreso a el depende. Depende mucho de tu riesgo personal y de tu conocimiento y qué tanto estás uno dispuesto
a seguir esos pasos, porque supongamos que la solución perfecta para todo mundo fuese utilizar cierta distribución de Linux con cierto navegador y cierta aplicación de mensajería. Pero yo no puedo utilizarlo para mi día a día, como inclusive en mi trabajo normal, no utilizo todo el tiempo Tor, utilizo otros navegadores también. Simplemente porque tengo que estar conectado a mis cuentas de correo de varios servicios o de noticias a los que pago. No es realista que cada día empiece una nueva instancia de Linux con nuevas instancias en mis navegadores y que cada vez tenga que volverme a loguear a todo. No es realista, simplemente para mi uso no es realista. Y si no es realista para mi uso, mucho menos para la mayoría de la gente. Y por eso regreso al problema de la interfaz y de las recomendaciones, es que en cuestiones de seguridad y privacidad hay que encontrar quién es tu público y dónde está ese balance de opciones y nivel de seguridad y privacidad y fácil uso. Y no hay una sola respuesta, todo depende a quién estás protegiendo. Pues te voy a volver a poner en la tesitura de que me contestes bajo la lupa del depende, que lo estamos viendo en las últimas respuestas. Pero si tú le tuvieras que dar a alguien un consejo o unos consejos generales de cómo alguien que no ha tenido internet, ¿no? Y que lo sabe utilizar, etcétera, pero por primera vez va a tener su primer ordenador, es virgen en internet, digamos, pero si le tuvieras que dar unas recomendaciones de privacidad, ¿qué le dirías? Y aquí entiendo que no me vas a decir un software específico, pero no sé si le darías algunas recomendaciones en general. Sí, yo creo que mi primera recomendación sería lo típico que te dicen: si no estás pagando, tú eres el producto. No siempre es el caso, ¿no? Porque hay organizaciones sin fines de lucro que te lo dan gratis y no eres el producto. Nosotros damos herramientas gratis y nunca obtenemos nada de ti. Pero en general yo diría, si no estás pagando o estás pagando poco, piensa en de qué otra forma están haciendo dinero. Y eso se va, por ejemplo, a la selección de un teléfono. Vas a comprar un teléfono móvil. Bueno, si es muy barato, hicieron sacrificios. Y la gente te dirá, sí, pues pantalla de menos calidad, procesador más pequeño, memoria limitada. Pero lo que hemos visto con muchos teléfonos de Android baratos es que venden tus datos. Están inspeccionando todo lo que haces y venden tus datos para marketing. O no tienen muy buena seguridad. Entonces, desafortunadamente, no es una buena respuesta para gente que no puede costearse ciertos teléfonos, pero la realidad es que hay que al menos estar consciente que pues obtienes lo que pagas en general. La otra cosa es la organización que está detrás. Confías en esa organización. ¿Qué historial tiene esa organización de proteger a la gente? Problemas de seguridad todos los han tenido. La cuestión es cómo han reaccionado a esos problemas de seguridad y qué tipo de problemas de seguridad han tenido. Si han tenido problemas de seguridad que resolvieron inmediatamente, yo confiaría más que uno que tal vez no ha tenido tantos problemas de seguridad, pero cuando han tenido problemas de seguridad han reaccionado muy mal y muy lentamente. Y la otra cosa es, por ejemplo, nosotros que hacemos mucho examen forense, es piensa en qué instalas en tu teléfono. No instales por instalar aplicaciones. Para empezar, instala de las tiendas oficiales. Si estás en Android, instala del Google Play Store. Y si estás en iPhone, instala del Apple Store. ¿Por qué? Porque ellos si hacen un análisis, no te van a proteger al 100%, pero si hacen un análisis más profundo y más cuidadoso de las aplicaciones que se instalan. Y si algo se instala que tiene malware o algo y lo detectan, lo van a remover. Y lo van a remover directo de tu teléfono. La otra cosa es no hagas jailbreak o root de tu teléfono. Y root en Android es muy común en nuestra comunidad de tecnólogos, pero el hacer root te abre a muchos problemas de seguridad. Entonces, si no conoces, no hagas root o jailbreak de tu teléfono,
porque te abren muchos problemas de seguridad. Mucho malware que hemos escuchado que ataca teléfonos necesita que la persona tenga root o el jailbreak para que pueda funcionar y espiarte completamente. Entonces, deja la tienda de Google oficial o la tienda de Apple oficial y no te cambies, no hagas ruteo. Yo diría, esas son las mejores prácticas de seguridad. Y cada vez que instalas algo, ve cuántas estrellas tiene, ve cuánta gente lo ha instalado. Si lo ha instalado muy poca gente, si es algo nuevo, duda. Mejor vete con las más conocidas. No es una solución al 100%, como le he dicho muchas veces, no hay solución al 100%. Pero sí te puede ayudar a estar más protegido. Y cuando recibas mensajes de texto o correo o lo que sea, no vayas a los links que te mandan. Ten mucho cuidado con archivos adjuntos, con los links, porque es usualmente la forma en que hemos visto gobiernos o crimen organizado que lanzan sus ataques. Es lo más común. Te mandan un documento, te mandan un link y vas a una página y ahí se acabó el juego. Última pregunta. ¿Qué le dirías a alguien que dice que no le importa la privacidad porque no tiene nada que esconder? Siempre que me ha tocado eso, les digo, ok, dame tu teléfono con todos tus passwords y entonces voy a publicar tus mensajes de Tinder, de Gmail y todo, WhatsApp, Telegram, lo que sea. Vamos a ver todas tus fotos y no tener nada que... Creo que la gente muchas veces cuando hablamos de privacidad piensan que se trata, debes ser un criminal o haces cosas que malas, y no, es simplemente tengo una vida privada. Yo no vivo en una casa con paredes de cristal porque quiero privacidad cuando voy al baño, quiero privacidad cuando voy a dormir o estoy con mi pareja. No estamos haciendo nada malo, pero tengo derecho a esa privacidad, ¿no? No dejo mi puerta gran abierta para que cualquier persona pueda entrar a mi casa. Y es lo mismo con tus datos, es lo mismo con tu teléfono. Y aún si existiese una persona que vive en una casa donde las paredes son de cristal y que dejan a todo el mundo entrar y examinar lo que quieran, diría, bueno, solo porque tú no necesitas esa privacidad no significa que el resto del mundo no la necesita. Las protecciones que les damos a periodistas, no vas a decir no son importantes porque yo no soy periodista. Entonces, a lo mejor tú no tienes una gran necesidad de privacidad, pero el resto del mundo sí la tiene. Entonces, si tú no aceptas que el resto del mundo tiene esa privacidad, le estás quitando un derecho humano al resto del mundo. Creo que no me esperaba, no había escuchado esta respuesta. Siempre me habían dicho creo que la que dijo Snowden, ¿no? De si alguien que dice esto es como que alguien que... ¿Cómo era? A ver que me venga ahora. O sea, si tú no... Se me ha ido también. Sí, es... pero vendrá. Es como si no requieres privacidad porque no tienes nada que esconder. Es como decir que no necesitas el derecho de la libre expresión porque no tienes nada que decir. Exactamente. Y que tiene razón, tiene totalmente razón. Pero creo que va más allá de eso. No, tu respuesta es muy evidente. Ahora mismo creo que la gran mayoría de gente que alardea, ¿no? De decir no tengo nada que esconder, no te darían su teléfono con su PIN, ni te dejarían ver sus fotos ni sus conversaciones privadas. Por lo tanto, la privacidad es algo que atesoramos. Y entonces es importante. El ciberespacio ha sido un poco el salvaje oeste en cuanto a datos durante unos cuantos años. Sigue siéndolo para mucha gente que sabe ver donde nosotros los mortales no vemos, y entonces es importante pues que existan fundaciones como la Electronic Frontier Foundation que luchan, sin que nosotros nos demos cuenta, por proteger a los usuarios. Andrés, te agradezco esta charla extensa que te he exprimido. Te hubiera preguntado muchas más cosas, pero me ha encantado. y creo que hubiéramos estado, pues eso, muy a gusto, pero bueno, me guardo el derecho, sin que me lo hayas otorgado, de poderte invitar otro día y volver a hablar más profundamente de otros temas. Para quien nos está escuchando, si quieren saber más de ti, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden entrar a nuestra página eff.org
Ahí tenemos todo lo que publicamos, datos, y si van a personas, ahí está mi correo electrónico, donde me pueden contactar a andres@eff.org. Siempre estoy disponible para cualquier tipo de pregunta. Y doy fe, porque así es como conseguí hablar contigo, así que doy fe que contestas y que se te puede contactar. Andrés, muchísimas gracias por haberte unido y espero poder volver a hablar contigo pronto. Gracias a ti. Hasta luego.